Si anoche le dije que las cosas estaban tensas, pues hoy se han puesto más. Debido a la inacción de Europa, Irán anuncia que ya no tiene límites para enriquecer uranio más allá de lo permitido por el acuerdo nuclear. Ayer anunció Irán que superaba la cantidad de reserva permitida. Hoy se trata del poder radioactivo del uranio. Se le acabaron las opciones a Donald Trump. Presionó a Irán con todo, económicamente, financieramente, mediáticamente. La única opción que le queda es atacar militarmente a Irán o arrepentirse, porque con el anuncio de hoy del uranio, Irán anuncia que nunca se va a rendir. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde el ojo del huracán, desde Irán, esta noche en Detrás de la Razón, la materia de las estrellas. En los confines del espacio, cuando una estrella está muriendo, se crea una masa ultracaliente y condensada que gira a velocidades inimaginables, bajo la asfixiante presión de una gravedad autoinducida. Y en un momento dado, la presión es tan insoportable que explota. Esta es una supernova. El calor y la inmensa energía se extienden por el espacio, emanando los elementos de la estrella muerta y creando nuevos elementos por las condiciones extremas. Ahí es donde nace el uranio. Así, este raro elemento pasa a formar parte de los materiales de los cuerpos celestes, incluida la Tierra. En nuestro planeta, el uranio en su estado natural se encuentra de dos formas. Uranio 235 con 92 protones y 143 neutrones y el uranio 238 con 92 protones y 146 neutrones. Química y físicamente ambas moléculas son idénticas, pero el uranio 235 tiene más energía, tanta que puede producir una reacción en cadena que liberará aún más energía. El uranio bruto encontrado en la Tierra está sucio. Tiene apenas una concentración de uranio 235 del 0,7%. Enriquecer uranio es limpiarlo y dejarlo con las partículas más poderosas. Se obtiene bombardeando con neutrones átomos de uranio 235. Se logra dividir los átomos, liberar más neutrones, formar una reacción en cadena y crear más uranio 235. A partir de una concentración del 3 al 5% de uranio 235, se lo nombra uranio enriquecido. El acuerdo nuclear con Irán permite un nivel máximo de enriquecimiento del 3,67%, suficiente para generar energía eléctrica. El nivel necesario para fines de investigación es del 20%. Y el nivel de enriquecimiento para bombas atómicas es de más del 90%. Irán ha comenzado a reducir sus compromisos con el acuerdo nuclear debido al incumplimiento y falta de compromiso de las potencias mundiales. El primer paso fue superar el límite de 300 kilogramos de reservas de uranio al 3,67%. La siguiente fase, programada para el 7 de julio, es regresar paulatinamente a un enriquecimiento del 20% exclusivamente para retomar las actividades investigativas. Todo porque Irán no puede seguir siendo el único de entre 6 signatarios que cumple lo que ha prometido. برای حفظ برجام ما تعهداتمون کاهش میدیم. ما اقدام ما برای ضربه به برجام نیست، برای حفظ برجامه. اگر ما اقدامی نکنیم برجام از بین میره. چون اونا تعهدات خودشون رو انجام ندادن، ما هم متقابلا داریم کاهش میدیم تا این ساختمان بتونه بمونه، تا این تعادل بتونه حفظ شه. El material de las estrellas, lo invito a que repita el reportaje de entrada ahí en YouTube,
y que lo pare, lo detenga, lo analice y lo vuelva a repetir. Es de verdad un fenómeno hermoso que el universo nos da, nos regala, el uranio. Gracias a todo el equipo de investigadores de Detrás de la Razón, al equipo de artistas y también al equipo de Madrid. Pero como sabe, más que todo y sobre todo, gracias a usted, que es la razón de este programa. Vamos directamente con nuestros invitados. Ya tenemos ahí en España, bueno, en España no, ahora en Bélgica, Alexis Matute, analista internacional, muchísimas gracias. Y a nuestro gran analista y gran amigo Nicola Hadwa, analista internacional en Chile. Nicola, es un placer saludarte y tenerte aquí. Gracias a los dos, buenas noches. Alexis, comienzo contigo. Ayer Irán anunció que sobrepasó ya la cantidad de reserva de uranio permitida. Y hoy Irán hace otro anuncio mucho más fuerte, no solo la cantidad, sino la calidad. Irán enriquecerá uranio al nivel que se necesite, sobrepasando así el nivel restringido por el acuerdo nuclear. Te pregunto, ¿qué significa todo esto? Por favor, primero dame qué significa a nivel científico, técnico. Yo sé que no eres científico, pero haznos un apunte más o menos y después dime qué significa a nivel político mundial, por favor. Bueno, primeramente, muy buenas tardes, gracias. Siempre es un gusto poder compartir en tu programa. Gracias. Solo comentarte que tengo una maestría en metabolismo, tengo una maestría en metabolismo nutricional y algo conozco de las transformaciones bioquímicas de los elementos minerales. Entonces, genial, fantástico. Bueno, lo que está sucediendo... Gracias. Sí, lo que está sucediendo en este sentido es que, bueno, Irán se ha visto necesitado, porque no olvidemos que este almacenamiento de uranio no es que permite o no es que su esencia principal sea la elaboración de armamentos o de material bélico, ¿no? Su principal proceso del uranio es la energía atómica, ¿no? Y es donde se mueve mucho de su industria, muchos de sus procesos económicos. Pero si bien es cierto también esta situación que ellos han tomado de realmente enriquecer un poco más sus cantidades de uranio, se basan específicamente en las sanciones económicas que vienen atravesando por parte de los Estados Unidos y por el quemiimportismo, una palabra muy propia, el quemiimportismo de los países europeos al no tratar de llegar a un acuerdo para que se puedan frenar estas sanciones que está llevando Irán. Bien. A ver, Nicola, ya no se respetará más el enriquecimiento hasta el 3.67%, iremos hacia adelante, dijo el presidente Rouhani. ¿Qué significa esto para la tensión entre Estados Unidos e Irán, por favor? Gusto saludarte, Roberto, como siempre. Gracias. Mira, el tema es que Estados Unidos y la Unión Europea en esto no están actuando por separado. Los intereses de la Unión Europea y los intereses norteamericanos están representados en las transnacionales que están entrelazadas, de modo que lo que está haciendo Europa es dándole tiempo a Estados Unidos para que Irán, ante una situación de asfixia económica, pudiera eventualmente, por así decirlo, rendirse, cosa que no lo van a lograr. Irán no va a hacer eso, no se va a rendir. Es lo que pretende Europa y es lo que pretende Estados Unidos. Europa lo hace con palabras de buena crianza y Estados Unidos con el mazo y el garrote. El hecho que Irán diga que va a enriquecer uranio por sobre lo pactado es única y exclusivamente un mensaje que se le envía a ellos de que Irán no se va a quedar de brazos cruzados ante la acción usurpadora, agresora de Estados Unidos, tolerada en forma expectante por la Unión Europea. Es una presión que le hace Irán a Estados Unidos y a Europa. Si Estados Unidos violó y abandonó el acuerdo nuclear el año pasado, ¿cómo puede ahora reclamar a Irán que no cumpla uno de sus compromisos nucleares? Estados Unidos, lo repetí, no respeta ningún acuerdo de ninguna especie con nadie. En este momento no ha respetado los acuerdos con ningún país y tampoco respeta las decisiones de las Naciones Unidas. Por lo tanto, lo único que respeta a Estados Unidos
son las órdenes que le llegan de Israel para actuar de una u otra manera en política en Medio Oriente. Eso es lo único que respeta Estados Unidos. Pero Irán ya tiene clara esa situación y por eso, mientras no se termine con todas las sanciones, con las amenazas, de una u otra forma con las agresiones, entonces no hay diálogo de ninguna especie, y si no se logra salvar el acuerdo, bueno, nosotros seguiremos adelante con nuestro estudio científico. Eso es lo que plantea Irán. Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad, ninguna, de doblegar a Irán por medio del chantaje, por medio de la presión y por medio del bloqueo. Ya no lo hizo con anterioridad y no lo va a hacer ahora, porque no tiene realmente las herramientas 100% para hacerlo, porque también los aliados de Irán están entrelazados económicamente y con ello la defensa de Irán. Bien, de modo que bien. esto es mucho más allá y mucho Ahora más complejo. vamos con eso. Alexis, si ayer, en el programa de ayer, preguntábamos si Estados Unidos podría atacar a Irán usando como excusa que ha sobrepasado la cantidad permitida de reservas de uranio, hoy, ¿cuál será la reacción de la Casa Blanca después de que el presidente de Irán dijo no solo tendremos más uranio, sino que además, si queremos, lo enriqueceremos a la calidad o al porcentaje que se necesite? Dime, Alexis. Bueno, retomémonos un poquito a la historia, ¿no? Estos procesos de invasiones o procesos de tratar de repartir democracia o tratar de repartir buenos modales políticos y sociales ya los ha experimentado la comunidad global, ¿no? Basta hacer un clic en el Google y poder ver lo que pasó en Afganistán, lo que ha pasado en Irak, lo que ha pasado en Libia, en Siria. Entonces se presentan como pretextos. Yo creo que en este sentido la Casa Blanca no va a tomar ninguna medida porque de alguna posibilidad de un conflicto bélico o de una invasión, por llamarle así, porque como mencionaba el colega chileno, existen aliados que están también detrás de los procesos iraníes, y no está de más mencionar Rusia, no está de más mencionar China, India, ¿no? Donde podrían ellos también jugar un rol importantísimo en esto, que yo creo que no lo plantearía la Casa Blanca. Pero solo un detalle, Roberto. Sí. Yo creo que aquí lo más preocupante es la postura que tiene Berlín, que tiene Londres, que tiene París en relación a este tema. Ellos son muy dependientes del petróleo y por estas sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, ellos también están siendo perjudicados, ya que no están comprando el petróleo iraní. Y eso también es una medida que poco se logra entender desde el punto de vista económico y del desarrollo de la industria europea. Bien, qué bueno que aclaras eso. Nicola, te pregunto, ¿se le acabaron ya las armas a Donald Trump para forzar a Irán a que firme un nuevo acuerdo? Es decir, ya le aplicó todas, ¿no?, las sanciones posibles, la máxima presión diplomática, financiera, mediática, psicológica. Pregunta, ¿la última arma que le queda a Donald Trump es el ataque militar o qué hará? Bueno, Estados Unidos va a aprovechar el hecho que Irán vuelva a enriquecer a niveles mayores para comenzar nuevamente a hablar de una agresión militar y quizás, apoyado por Gran Bretaña y por Francia, pudiera eventualmente llevar a cabo un ataque, pero que no va a ser un ataque masivo y no va a ser un ataque que vaya a ocupar Irán. Ellos van a hacer una acción militar absolutamente limitada, si es que se atreven a hacerla. Pero vuelvo a repetir, Irán está respetando el acuerdo, Estados Unidos no lo está haciendo, la comunidad internacional está siendo desinformada acerca de lo que realmente está ocurriendo allí. Entonces, estos sospechosos pueden querer empujar a Irán a esta situación y en una aventura militar presionar en favor de Israel, Gran Bretaña, Estados Unidos, con el apoyo de Francia, que es el perrito faldero que tiene Estados Unidos. Por eso esa parte es la que yo veo peligrosa, sobre todo viniendo de los sectores, de los halcones de Estados Unidos y entre ellos de Donald Trump, un tipo que tiene serios problemas en la cabeza, tiene un problema en la azotea salvaje
es un tipo manejado por 3 asesores judíos sionistas, o sea, es un elemento altamente peligroso para Irán, para el Medio Oriente y para la humanidad. Oye Nicolás, se está moviendo algo porque anoche hubo una reunión extraordinaria de los militares y la presidencia en Estados Unidos y también en Rusia, y el Consejo Europeo también realizó una sesión de emergencia. Israel ha filtrado la prensa, hace preparativos militares para una guerra, y se ha filtrado además que han llegado decenas de aviones furtivos F-22 de Estados Unidos al Golfo Pérsico. ¿Qué lectura haces de todo esto? Estados Unidos está empujando a las monarquías feudales traidoras árabes e islámicas, un islamismo bien especial por lo demás que tienen, que prácticamente no es islam, el wahabismo no es islam, está empujando a estas monarquías feudales a la creación de una especie de OTAN árabe, y resulta ser que esa OTAN árabe no tiene otro objetivo que combatir al Frente de la Resistencia. El Frente de la Resistencia tiene su sustento principal en Irán. Lo que se está pretendiendo aquí, y se está hablando de que Israel podría crear una base militar en Arabia Saudita, lo que implicaría el traslado de un fuerte contingente militar y aéreo a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, y ahí sí que podríamos hablar de una posibilidad real de guerra. Pero, vuelvo a repetir, Rusia en primer lugar y China en segundo lugar no se pueden quedar de brazos cruzados, no pueden bajo ningún punto de vista, sobre todo China, que si Estados Unidos se llegase a hacer, cosa que no va a ocurrir, pero que ellos pretenden, se llegasen a hacer del petróleo iraní, entonces ellos le colocarían un precio monopólico y con eso limitarían el desarrollo de la industria china. Por lo tanto, ni China ni Rusia lo van a aceptar. A ver, Alexis, qué bueno que me dijiste que sabes de estas cosas, que eres científico prácticamente. Muchas gracias y te agradezco mucho que estés aquí. Por eso te voy a hacer esta pregunta. Hay diferentes teorías del supremacismo blanco que incluso indican que manosean a la ONU y la UNICEF. Si vemos la curva de población de la humanidad, usted la ve así, misteriosa, increíblemente, después de estar miles de años subiendo paulatinamente, lentamente, en las últimas décadas se ha disparado como una montaña, así la explosión, de tal forma que en las próximas décadas se prevé una explosión demográfica en el mundo terrible, si no es que ya la estamos viviendo. Algunos creen que reduciendo la población mundial se evitará un desastre mayor. Pregunta, ¿Donald Trump puede ser la punta del iceberg de este grupo que piensa que sería bueno reducir la población, y esto hace entonces sentido con su repetida desestabilización, amenaza y agresión a diferentes países como si estuviera buscando una guerra? Ojalá también me la contestes tú, Nicolás, pero primero Alexis, por favor. Sí, Roberto, solo para hacerte una comparación, para tener una idea de esta explotación demográfica que hemos sufrido, esto se asemeja muchísimo a una reproducción celular, que es igual N. Imagínate una célula en 2, 2 en 4, etcétera, ¿no? Entonces lo que ha pasado en las últimas décadas es básicamente eso. Y que, bueno, de Donald Trump no podemos esperar mayor lucidez ni académica, mucho menos coherente. Y lo que él está mencionando de por ejemplo, cosas disparatadas como estas, se escapan de cualquier lógica. Yo creo que lo que podríamos hacer un poco filosofando y tratando este tema que tú me lo mencionas en este momento es los casi 7.000 millones de habitantes del mundo, del planeta, tranquilamente podrían habitar el planeta que tenemos. El problema radica, Roberto y la gente que nos mira, el problema radica básicamente en la desigualdad económica que existe en el mundo. No es posible que el 1% de la población maneje más del 90% de la producción mundial. Entonces yo creo que el problema radica en eso, en falta de educación en países subdesarrollados, en falta de recursos para el crecimiento en los países subdesarrollados. Entonces yo creo que cada vez más distanciamiento abismal entre las clases sociales es lo que va a llevar a la debacle, primeramente, de cambio climático, ¿no? Y segundo, no recuerdo la segunda parte que mencionabas, Roberto, si eres tan amable. No, que si Donald Trump es parte de un movimiento supremacista blanco y es la cara que vemos, pero atrás hay más. Déjame ir con Nicolás para que me dé un apunte acerca de esta pregunta, porque es, creo, muy importante y puede explicar todo lo que estamos viendo. Nicolás. Roberto, el grupo Bilderberg, donde están
los dueños y presidentes de las mayores transnacionales del mundo y las mayores riquezas del mundo que están ahí, ellos hablan de que la humanidad necesita deshacerse de 3.000 millones de habitantes. Es un grupo absolutamente paranoico, todos lo miran por el lado del dinero, pero esto tiene una razón de ser. Aquí está ocurriendo lo mismo que ocurrió durante el medioevo, cuando el sistema, el régimen feudal de producción se estaba descomponiendo y en ese entonces aparecía como revolucionario la pequeña manufactura capitalista con el asalariado y no el siervo de la gleba, ni tampoco el esclavo. Entonces, producto de la explosión demográfica en Europa, la presión social que había sobre los regímenes feudales, ¿cuál fue la solución? Crear las cruzadas. De esa manera se trasladaba a la enorme cantidad de desocupados y de población flotante y que presionaban sobre el feudalismo, se le trasladaba al Medio Oriente a combatir contra los musulmanes. Por eso que la primera cruzada fue la cruzada de los pobres. 1 millón de seres humanos de Europa, que era mucho para ese momento, fueron a morir en Medio Oriente. Se sacaban la presión social y tenían la chance de hacerse de los recursos, del mercado y del comercio del Mediterráneo. Por esa razón, las similitudes de la historia son iguales. No ha cambiado mayormente, ha cambiado la tecnología, pero las situaciones que se presentan son exactamente las mismas. Y esto es lo que está pasando en este momento. Y Donald Trump, cuya familia pertenecía al Ku Klux Klan, el tipo siempre ha pensado en la supremacía blanca. No te olvides que trató a los latinoamericanos de basura. O sea, el tipo es un tipo racista, segregacionista, ignorante. No creo que tenga capacidad intelectual para dirigir un país con esa potencia económica y militar. Entonces expresa de los halcones y de estos halcones manejados por Israel. Esta es la realidad que se está dando en este momento. Oye, Nicolás, ¿por qué tenemos 2 Estados Unidos? Si fuera por los halcones que dices, atacarían ya a Irán, pero los demócratas quieren regresar incluso al acuerdo nuclear y a la amistad que vimos entre John Kerry y Zarif. ¿Por qué? Roberto, la diferencia, cuando nosotros miramos los partidos políticos en Estados Unidos, da la impresión que fue el mismo perro con distinto collar. Pero resulta ser que el Partido Demócrata... No está riendo, Alexis, es que lo dijiste muy bien. El Partido Demócrata representa en gran medida el capital norteamericano invertido en el interior. Y el Partido Republicano está representado por las transnacionales y además el capital norteamericano invertido en el exterior. Por eso que los republicanos siempre hablan de guerra, guerra y guerra. Sin embargo, los demócratas, si bien es cierto que han participado de guerra, son menos propensos que los republicanos y estos halcones a hablar de guerra. Basta escuchar a Elliot Abrams diciendo, por ejemplo, de que no es posible que los venezolanos tengan esa cantidad de recursos y riqueza y no los norteamericanos, que es inaceptable que los venezolanos estén manejando esa riqueza. Eso, dicho por el señor Abrams, te representa muchísimas gracias, pues se nos todo. fue el tiempo rapidísimo. Alexis, te agradezco mucho, gracias por estar en el programa, seguiremos más adelante conversando, platicando esto. Nicola, un abrazo gigante allá a Chile, gracias. Gracias, Roberto, igualmente, que estés muy bien. Gracias. El hombre y su arrogancia. Cuando el ser humano se entere y asuma su responsabilidad de ser el guardián de este planeta, de cuidar a los animales, de cuidar el ambiente, los pajaritos, aunque se oiga muy cursi, la paz, el aire y el agua, cuando asuma su responsabilidad de ser humilde ante esas estrellas que dan a luz el uranio y más estrellas, entonces se convertirá en un ser de perdón, de entendimiento, de amor. Ese día no habrá más guerras ni peleas. Ese día el hombre dejará de ser arrogante y creerse el dueño de todo. Esperemos no sea demasiado tarde. Buenas noches.